Hola, bienvenidos a esta edición de Personas Reales, Consejos Geniales, un podcast para aprender de las experiencias de otros buscando bienestar, felicidad y éxito profesional. Yo soy Adriana Zapata, creadora de Marma, y los invito a suscribirse a mis redes sociales, @lazapata.coach, en Instagram, Facebook y TikTok, donde encontrarán contenido que les va a ayudar a vivir mejor. El día de hoy, en nuestro episodio, tenemos a Nicolás Lozada, gran amigo mío. Lo conocí en el campo del derecho, es un personaje fantástico y es una persona que tengo que decirles que tiene una mente súper abierta, es capaz de asumir grandes riesgos, es una persona que se atreve a probar cosas nuevas y hoy se atreve también a compartir con nosotros algo muy real de su vida y son unos episodios en los cuales la vida no ha sido tan fácil para él. Algo que es real, que nos pasa a todos, que va más allá de lo que normalmente estamos poniendo en redes sociales, de lo que estamos compartiendo y que conecta con la realidad que muchos de nosotros vivimos. Nico, muchísimas gracias por estar acá, por tu generosidad, para compartir tu historia con nosotros. Bienvenido a este podcast. Y bueno, cuéntanos cómo es eso de ver la luz al final del túnel. Adri, pues primero muchas gracias por darme esta oportunidad. Te tengo que confesar en primer lugar que es algo que cuando dijiste, oye, ¿te gustaría hablar de algo? Fue algo que yo quedé como así pasmado. Yo decía, bueno, uno puede contar muchas cosas y uno puede contar cosas bonitas, cosas chéveres. Suelo ser una persona muy optimista, entonces hablar de las cosas que van y los riesgos y las recompensas y todo eso. Pero yo decía, eso no es una persona real. Y yo creo que más en línea con lo que tú presentas, que me encanta la propuesta del podcast, que soy un fiel escucha, es un poco contar una visión más real de mí y algo que hace parte de mi vida y que yo creo que es importante compartir, que mucha gente le da pena. Y parte del ejercicio es eso, es hablarlo contigo y hablarlo pues con toda tu audiencia desde algo que me sale del corazón y es algo que he vivido y es la depresión. Digamos, la gente suele ocultar eso y yo creo que este tabú que existe alrededor de la salud mental es algo que afortunadamente se ha ido superando en los últimos años, pero que si te digo hace 10 o 15 años, pues era una cosa terrible, era la indicación de que uno era un loco y que era una persona que no merecía, digamos, compartir determinados espacios en sociedad. Y Y eso, pues lo que yo decía es, cuando tú me dijiste eso, y tú me preguntaste, ¿seguro, seguro? Yo dije, sí, Adri, porque yo creo que una persona es tan funcional y yo creo que un poco más sabia, si cabe la palabra, gracias a episodios como la depresión. Yo creo que la depresión, más allá de la enfermedad, en el sentido más poético y más histórico, es la melancolía, que es una forma de aprendizaje tremendo y en cortico tiempo, pero es tremendo porque es como acelerar muchos procesos, tristemente, pero acelerarlos y crecer. Yo creo que a mí me han ayudado mucho a crecer y a encontrarme como persona. Y Nico, de verdad, yo quiero agradecerte. Yo he tenido contacto con muchas personas que han estado en escenarios de depresión. Yo misma he estado deprimida en algunos momentos de mi vida y es realmente frustrante ver cómo las personas alrededor de esta persona que está en depresión le dicen como, oye, alégrate, pero ponga buena cara, que todo está bien. Mm, Y es momento de levantar la voz y decir, hey, no, la depresión no es un estado de pesimismo por alguna cosa particular que pasa y que sea muy, digamos, ligero, sino realmente toca la salud mental. Hay depresiones. Yo siempre he dicho que la depresión es una enfermedad como el cáncer, es una enfermedad grave que puede llevar a la muerte, totalmente, como el cáncer. total. Entonces, la diferencia es que la depresión no podemos verla. Cuando tú te fracturas un brazo, pues tú tienes el yeso y las personas te ven enfermo, pero cuando estás deprimido y además estás haciendo un gran esfuerzo para ser funcional en la sociedad, si es que puedes, porque muchas veces no se puede. Realmente las otras personas no ven el estado en el que tú estás, que es un estado de enfermedad fuerte y que es muy difícil salir adelante. Entonces, gracias
por, como siempre, hacer honor a esa personalidad arriesgada que tienes para contarnos un poco tu experiencia y también para que esas personas que nos estén escuchando, que se sientan deprimidos en este momento, que se hayan sentido deprimidos o que tengan la oportunidad o la circunstancia de la vida de compartir con alguien que esté deprimido, un poco entiendan esta realidad y puedan apalancarse en esos aprendizajes que tú hiciste para que más rápido puedan salir adelante. Entonces, bueno, Nico, cuéntanos tu historia, por dónde quieres empezar. Claro. No, mira, Adri, y no podría estar más de acuerdo contigo. Es una cosa que está invisibilizada y en muchos casos lo que tú decías puede ser reprimida. Y eso yo creo que lo que hace es empeorar las cosas. Y además es una cosa que está fuera del control. Cuando uno ya está en un estado depresivo, así uno, o sea, uno dice, pues le dicen, uno siéntese bien, y uno dice, no, no voy a sentir bien. Y no, pues así no funciona el cerebro, es un órgano. Y como tal, pues a uno le toca tratarlo y mantenerlo. Hay un dicho que me decía mi papá que yo creo que es muy cierto, que es que la mente es la loca de la casa. Y, y uno cree que no se siente una persona muy racional. Además, nosotros estamos en un entorno donde la racionalidad se, se premia mucho y la emoción se deja un poco más abajo. Y entonces uno, a fuerza de razón, empieza a ignorar cosas, señales, episodios que pueden ser mucho más breves. Y porque uno dice, no, pues esto yo, no, yo puedo, hasta que no puede y hasta que la cosa lo empieza a superar a uno y uno se da cuenta que es un tema de prevención tremendo y que a uno le toca trabajarse todos los días. Pero te cuento un poquitico la historia porque, digamos, me gusta mucho esa reflexión que tú haces que comparto plenamente. Mi historia es, pues tú me conoces ya desde hace muchos años, yo soy una persona optimista y en general como que soy, además de gocetas, me gusta la vida, me gusta experimentar cosas, me gusta viajar, me gusta conocer personas, me gusta conocer lugares, conocimientos, también como explorar temas también de aprendizaje. Y, y yo fui durante muchos años, además muy llevado, yo diría que para el otro lado. Entonces era súper contento, no sé qué. Entonces en la universidad, yo estaba en la universidad, tenía trabajo, luego tenía otro trabajo como investigador también en la universidad y estaba, digamos, manteniendo una beca, viviendo solo en Bogotá, manteniéndome, bueno. Y las cosas siempre como que me salían. Entonces tal, y, y yo tal, además como buen cristiano, entonces yo era tal devoto, y entonces yo decía, todo va a funcionar siempre. Y pues, digamos, de pronto ese estado mental me ayudó como que las cosas me iban saliendo, me iban saliendo, me iban saliendo. Entonces me salió la oportunidad de irme a Estados Unidos recién graduado, perdón, irme pues, a una universidad de Estados Unidos en Singapur recién graduado. Entonces me fui con NYU a Singapur, el mejor año de mi vida, o sea, era todo era espectacular, era fuegos artificiales. Y era la felicidad viajando por el sureste asiático, conociendo todo. Luego tuve la oportunidad de vivir en la China, en Shanghai, y lo que te dices, abriendo la cabeza a un montón de experiencias, a un montón de cosas. Y, y la cosa seguía muy bien en la universidad. En la maestría, y ya empiezan las primeras señales, pues no fue como las notas que yo había tenido usualmente en la universidad. La universidad había tenido la fortuna de tener notas muy altas, que obviamente me habían permitido estudiar en el exterior, pero con el tema del inglés, no sé qué, ya, y eso como que me empezó a dar duro. Y yo me acuerdo mucho que yo me saqué una nota que era un C más, creo. Y yo decía, no, no, ¿qué voy a hacer? Pero era el acabose, fue una cosa como traumática para mí. Sacarme un C más, pues que no era perder. Yo ya hablé hasta con el rector, no, pero sí hablé casi con el decano de la facultad, pues que eso era terrible. Y me dijeron, no, pues no pasa nada, usted no perdió. Y yo decía, no, ¿qué van a decir de mí? Pero, son pequeñas señales. Y dije, bueno, seguimos con la vida, no sé qué. De alguna manera logré que me equivalieran la nota, o sea, la pasé, imagínate, ¿no? La pasé a créditos de NYU y la nota entonces me subía un poquitico, entonces me quedó como un B, entonces ya no era tan grave, entonces yo seguí contento, no sé qué. Tuve la oportunidad de trabajar luego en la OMC y luego en una firma de abogados y entonces Suiza, luego Francia, la vida en París, entonces yo era, no, la felicidad absoluta. Y luego me dicen, le toca volverse a Colombia, yo ya estaba como muy, como llevándome por esa vida internacional, tal, tal, tal.
Y ahí entonces empecé a tener como el frío, en ese caso me acuerdo mucho que era como una primavera, hace ya muchos años, hace como 15 años ya, una primavera y yo como que me quedé muy callado, como que muy solo, no quería mucho salir, pero yo no tenía ni idea qué era eso. Entonces yo estaba como muy en la casa, no quería salir, el frío no me gustaba, a mí nunca me ha gustado el frío tampoco, pero yo me sentía ahí como muy... Y luego llegó gente, entonces llegó gente, se arregló la cosa, tal, pero yo supe que tuve ahí otro pequeñito. Antes en Shanghai tuve otro terminando notas por estrés, terminando materias, me tocaba entregar varias cosas y como que yo decía, porque estoy como triste si todos mis amigos están acá y acá lo estoy pasando chévere, también estaba haciendo frío, pero no le puse, como que uno no, y pequeñas señales, pequeñas cositas, lo que yo te digo, son cosas que se van como construyendo, pero que uno no, digamos, tampoco al estar diagnosticado, pues uno no tiene ni idea de cuáles son los síntomas y demás. Y así fue pasando, regresé a Colombia, pero regresé a las malas. Entonces, y ahí también estuve como, uy, ¿yo qué hago acá? Y no sé qué, y leí una cosa que se llamaba el síndrome del viajero. Y cuando uno regresa, eso es duro. Entonces yo dije, bueno, es eso lo que me está pasando. Pero eran síntomas de que no quería salir, me daba jartera verme con mis amigos, o sea, aun cuando tuviera planes, me daba jartera el trabajo, aun cuando era un trabajo interesante, o sea, que normalmente me gustaría, me daba jartera. No quería buscar pareja, nada, entonces tampoco estaba como en ese plan, estaba muy apático, pero tampoco uno sabe qué es lo que está pasando. Me dio sin saber, como que por ir me quedaba en la cama, echado, pues durmiendo, tal, y me dio por hacer ejercicio y eso me subió un poquito la... Y llegó la noticia de que podía devolverme a los Estados Unidos. Eso ya ha pasado un año o algo así, pasado un poco más de un año. Me invitaron nuevamente de esta empresa en Estados Unidos, de la firma, para volver a trabajar. Y yo dije, no, eso es la locura, no sé qué. Me fui un poco a las malas también porque yo tenía un compromiso con la universidad, el externado donde doy clases, y yo pues un poco les dije no. Y en su momento el rector, el que era mi mentor, me dijo, pero ¿cómo se va a ir si usted acabó de regresar? ¿Y por qué no va a seguir estudiando? Y que el doctorado, y que la cosa. Y yo decía, no, 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 que la oportunidad, y que el abogado, y me enamoré de esa idea, ¿no? Pero ya me di cuenta que las cosas no es que salieran perfectas y que uno podía estar muy contento en París, pero le tocaba volverse, o que no iba a siempre a sacar buenas notas. Y ahí sí me llegó, ¿no? La noche buena, pues me llegó la experiencia real que fue llegar a un trabajo y yo empecé y pues ponía lo mejor de mí y no, como los perros en misa. Yo decía, pero ¿qué pasa? Pero los perros en misa era que todo estaba mal, y yo decía, y además, claro, eso te empieza a meter a la cabeza, entonces yo no, ni podía escribir en inglés, todo, y empiezan a sumarse las cosas, entonces yo lo empezaba a compensar trabajando más horas. Trabajando más horas, empecé a dormir mal, y empecé otra vez a cerrarme, no quería hacer nada, tal, mis fines de semana era echado o trabajando, y empezó a volverse un círculo vicioso donde entre más le ponía yo, peor trabajaba. O sea, peor los resultados eran. Y entonces yo me sentía brutísimo, ya me costaba mucho más trabajo comunicarme en inglés. Como que yo decía, ¿qué está pasando? Estoy cambiando, algo me estaba cambiando. Y era el cerebro el que me estaba cambiando. El cerebro que claro, eso es, me quemé, el famoso burnout gringo, eso yo lo viví. Entonces yo estaba trabajando horas anormales, o sea, yo trabajaba, no sé, 16, 18 horas, creyendo que de esa manera iban a funcionar las cosas y el efecto era completamente el contrario, entonces hacía las cosas peor, o sea, que todo se volvía peor. Y llegó el invierno, llegó el invierno en medio de todo eso, ya llevando varios meses trabajando en Estados Unidos, y esa vaina me terminó de bajar por completo. Y empezaron unos pensamientos. Ya no solo estaba apático, no estaba, digamos, lo que me había pasado quizá algunas veces antes, por unos periodos cortos, sino que empezaron unos pensamientos terribles, entonces como unas autoflagelaciones, no sé qué, e incluso te lo digo, Adri, pues el deseo de morir. Y eso, y yo decía, ¿cómo hago esto? No sé qué. Y yo no sabía qué era eso, yo no tenía ni idea. Y tal, y la cosa se empezaba a repetir, entonces yo trataba de ser un adulto funcional, no sé qué, me sentaba ante el computador, no podía trabajar mucho tiempo porque la cabeza no me daba,
no me podía concentrar, lo único que podía era como, me acuerdo, eh, como no era capaz de escribir un correo electrónico, entonces me ponía como a ver noticias, no sabía qué hacer, no sé qué, me encerraba, no, bueno, me encerraba en un era porque yo no sabía, estaba muy confundido. Y te cuento que la cosa se fue volviendo terrible, además no le quería decir a nadie, me daba vergüenza, me daba de todo, yo no quería admitirlo, yo ya sabía que las cosas no estaban bien, pero no quería admitirlo y me metía más en el cuento, más cada vez más oscuro. Me acuerdo que eso duraba, no sé, una hora bañándome, no sé, eran unas cosas tenaces eh, que uno las mira en retrospectiva y dice, fue madre. Y en el metro, me acuerdo perfectamente, en el metro decía, te sientes mal, no puedes dormir, tienes problemas de apetito, no sé, estaban describiendo mi vida. Llama a este teléfono. Y yo, y tal. Y había una cosa que era el Instituto Nacional de Salud, no sé qué, me metieron, pues tenían esa campaña y esa gente me salvó la vida. O sea, me cogieron, me hicieron tratamiento, no sé qué, me diagnosticaron, yo no tenía ni idea lo que me estaba pasando y pude salir ahí adelante. Pero fue una cosa terrible, muy oscura y que uno cree que es una cosa de una sola vez. Eso no fue un episodio. Eh, eso también me hizo darme cuenta que eso no era lo que yo quería en mi vida y que eso no era el entorno para mí y que el frío no era una cosa que me conviniera, no sé qué. Entonces, después de muchas cosas, pues dije, no puedo vivir en este país. Me devolví a Colombia, eso me hizo mucho bien, digamos, la red de apoyo, todo eso, y empezó, digamos, una nueva vida. Pero empezaron a volver, como yo no le puse suficiente atención, entonces no volví a tomar medicación, dejé de hacer ejercicio, y uno empieza otra vez como a caer en las cosas porque ya dice que ya me sentí bien y esto ya no es conmigo. Y uno no sabe que es como una enfermedad como el cáncer, que es una cosa que hay que tratar, que hay que estar pendiente, que no sé qué, que yo creo que hay que tratarla, por supuesto, desde lo médico tal, pero también desde lo espiritual, desde lo interno, como que uno también tiene que ser consciente, abrazar toda esa situación y seguir adelante. Y tuve así varios años donde tenía episodios menos fuertes, naturalmente, pero sí tenía episodios, era complejo, era complejo, era complejo. Estoy hablando, eso fue, el primero duro fue en el año 2010-2011, luego regresé al país, tuve quizá otros pequeños en el 2012, pero imagínate que en el 2012, una vez que también dejé de ir al trabajo, no quería, entonces como en esa apatía, no sé qué, que uno ya sabe que está atrás, y entonces fueron, me buscaron, no sé qué, que fue una cosa como de asustar a la gente, y yo no estaba haciendo nada, yo estaba simplemente en una cama. Pues como, porque en realidad es una enfermedad incapacitante, o sea, te incapacita, tú no, así quieres, tú le dices al cero, muévete, camina, y no. Entonces, fue una cosa así dura, eh, hasta que encontré afortunadamente un excelente psiquiatra, un doctor que me ha tratado ya desde hace eh, 10 años, un poco más de 10 años, o sea, al cabo de unos años, y me encontró con el tratamiento que era y la cosa empezó a cambiar. También una de las cosas que traté y con mi familia intentamos era como un tema mucho más de, no sé, reza y eso se va, o no sé, como que esas cosas de lo que uno no sabe. Y como hay tanta problema con no tome pepas porque las pepas son terribles, no sé qué, y eso se vuelve más loco y tal. Y afortunadamente este doctor, que es el doctor Benjamin Christo, que es un francés que vive en Bucaramanga, pues me hizo entrar en conciencia de muchas cosas y me hizo empezar a ser juicioso con el tratamiento, cosa que yo no era porque no quería ser esa persona, como que yo me negaba a esa realidad, es que es una realidad. Y, y bueno, y así empezó. Pero uno empieza, por supuesto, desde ahí mi vida ha mejorado enormemente, pero eso no quiere decir que yo haya estado exento y que es que uno nunca le vuelve a pasar. Ha habido otros episodios y a uno le toca, pues, eso, tener cuidado, tenerse paciencia y, y eso es a lo que estoy hoy en día, digamos, quizá el último que yo haya sentido fue en el 2022, o sea, no hace tanto tiempo, ya hace 2 años. Hace 2 años creo que sí fue por esta época, además. Entonces, que nuevamente yo estaba por fuera del país, no sé qué, había terminado una relación sentimental, se empiezan a sumar pequeñas cositas, tal, y luego como que el peso se hace
que tú dices, espérate, ¿qué está pasando? Y lo tumba uno. Y luego uno le toca que quitarse las piedras que tiene encima y caminar otra vez. Pero, digamos, todo esto, digamos, como dice, uy, fue madre, por supuesto, es una enfermedad, es como una cruz, es algo con lo que uno tiene que cargar, pero Y también es una gran maestra. Yo creo que la depresión le enseña a uno muchas cosas, le enseña a uno mucho acerca de sí mismo y le edifica mucho carácter. Yo creo que le valoro mucho eso, como que me ha permitido como tomar decisiones más pausadas, me ha permitido reflexionar sobre aspectos de mi vida, me ha permitido valorar, por ejemplo, mi familia o mi entorno, o el estar en Colombia, o el clima, por ejemplo. Cosas que uno no valora porque da por sentadas y que son fundamentales. Entonces yo digo, pues yo soy un maravillosamente calentano, felizmente colombiano, y, y eso es de las cositas que, por ejemplo, me ha dejado la depresión, que hoy en día es algo que yo agradezco. Nico, ven, yo te quiero preguntar algo. Digamos que muchas gracias nuevamente por esta historia de verdad tan real eh, y tan importante que empecemos a tener conciencia de esta situación que tantos hemos vivido y que un poco, como hablamos, tratamos de hacer de cuenta que estamos bien y ponernos la máscara de la cara feliz. Pero para todas esas personas que nos están escuchando o nos van a escuchar más bien y que pueden estar pasando por una situación similar, no desde el punto de vista médico, desde el punto de vista de quien lo ha vivido, ¿cuáles encuentras tú que son esos síntomas que pueden prender las alarmas de una persona que diga como, uy, tengo que poner cuidado? Digamos, un poco es lo que te pasa hoy a ti, que tú dices, uy, estoy empezando a darme cuenta de esto y de esto y de esto, ojo, tengo que pararle bolas y actuar rápido y pedir ayuda o hacer algo ya antes de que caiga en un hueco muy bajo. Y bueno, afortunadamente a ti se te apareció un ángel en ese metro de Nueva York, y haber podido ver ese número fue como realmente un llamado de Dios para decirte, oiga, venga, rápido, venga, yo lo saco de acá, porque de verdad yo estoy convencida que la depresión es una enfermedad que puede llegar a ser mortal y es una enfermedad asociada a un desbalance químico en el cerebro, no es una Exactamente. cosa inventada y no es tristeza y no es que estoy aburrido, no, esto es una cosa seria, es una condición médica que requiere atención. Pero entonces, ¿cómo, si una persona está escuchando este podcast, este episodio, cómo podría empezar a identificar? O sea, ¿cuáles serían, no sé, algunos síntomas que tú dirías, mire, si usted está sintiendo eso, ojo, rápido, consiga ayuda, o después vamos, digamos, a las recomendaciones que tú darías en esos Sí. escenarios. Pero empecemos por esas primeras Pues, alertas. digamos, parte de las cosas que me enseña, parte del aprendizaje, es un tema de autoconocimiento, digamos, como que uno pasa por la vida sin saber que uno está acá metido y que a uno le toca vivir con esto, digamos, porque entonces yo te diría, de las cosas que uno empieza a identificar es la primera, la mamera, ¿no? Entonces uno no quiero hacer esto, no quiero hacer lo otro, y entonces uno también incurre en una suerte de indulgencia consigo mismo, no, mejor no hago nada, o mejor hago esto después, tal. Y ahí va el segundo, la procrastinación es uno que para mí es clave. Cuando yo sé que empiezo a posponer cositas y cositas y cositas y cositas y que mi lista se me está creciendo, así sean bobadas, o sea, así sea lavar los platos, que pilas cuando uno deja de lavar los platos. Pero si yo veo que eso lo estoy dejando, ahí la procrastinación es un segundo factor que yo noto ahí. El tercero es, y tú lo has dicho muy bien, una cosa es tristeza y otra cosa es depresión. Si tú ves que tú duras triste un día, 2 días, 3 días, 4 días, está bien. Pero si tú ves que tú llevas triste 2 semanas, 3 semanas, eso no es normal. Entonces, una tristeza continuada no, porque así de la misma manera uno tampoco está feliz 2 semanas o 3 semanas. Entonces también uno empieza a notar esas cosas, incide también en tus ganas de socializar, entonces tú pierdes esas ganas de socializar, de pasar con gente. Tú, en mi caso, por ejemplo, entonces yo sé que ya quiero hacer menos ejercicio, entonces yo sé que, y para mí el ejercicio esa es la medicina para mí más importante, entonces yo sé que debo estar, pues sí sé que empiezo a notar eso, tal, yo ahí sé que empiezo a tomar. Y entonces todas esas cositas, y que tú vayas sumando, por supuesto, tu vida influye, entonces, eh,
hay una combinación importante en los temas de depresión que es de situaciones, genética y epigenética. Entonces, tu genética es, yo vengo de una familia donde este ha sido un problema. Y esto es una cosa que va por varias generaciones y, digamos, y no soy el único, digamos, de mi generación que sufre de esto en mi familia. Entonces, yo sé que eso es algo que puede pasar y eso es un factor importante. Epigenética es lo que yo te decía, el clima. A mí me influye. Entonces, en clima frío soy más susceptible. En clima caliente soy menos susceptible. Entonces, este sol de Bogotá es complejo por unos lados, pero a mí me pone más contento. Y el tercero es entorno. El caso de los Estados Unidos. En los Estados Unidos pues estaba trabajando muchísimo y además recibiendo una retroalimentación durísima. Entonces eso tampoco me ayudaba, entre otras, porque yo ahí descubrí que yo fundaba mi autoestima en el trabajo. Y pues, ¿cómo así que su autoestima tiene que ver con el trabajo? Y entonces como no me iba bien en el trabajo, pues yo no era persona, yo no merecía eh, existir. Entonces, yo creo que hay que mirar esas tres cosas, como digamos eso, tú eres susceptible, no sé qué tal. Eh, en otro de estos factores epigenéticos que está durísimo, el tema de las redes sociales y todo esto está terrible y ahora la depresión es una epidemia, es terrible. En Colombia es la segunda causa de enfermedad más grave del país y tenemos millones de personas que sufren de esto y muchos seguramente silenciosamente. Entonces, esta es una cosa gravísima, además en los países nórdicos es la primera causa de muerte, o sea, es tenaz lo que pasa y no lo puede, digamos, ignorar. Y yo sí creo que el contrario, lo que uno tiene que hacer es cogerle cariño. Cuando uno le coge cariño, la cosa se debilita. Cuando uno dice, ah, mire, no sé qué, esto es parte de mí, es parte de quién soy, y marca parte de mi personalidad y tal, y me ayuda como persona. Uno le coge el lado lindo. Y, y en eso, entonces uno, sabiendo los síntomas, uno igual puede llevar una vida muy buena, una vida chévere, y vivir y gozarla, no sé qué. No por esto uno está condenado pues a la tristeza, ¿no? Tú sufres de depresión, entonces estás condenado, no, nunca vas a ser feliz, no ha sido el caso. Yo creo que he tenido momentos también muy, muy felices, así como he tenido momentos también muy, muy tristes, pero tampoco uno se debe llevar como si eso fuera una sentencia, ¿no? Como estás sentenciado a una vida depresiva, o eres una persona menos porque eres una persona depresiva, ¿no? Eres una persona chévere que, que sufre depresión. Eso es lo que yo te Y, diría, como el manejo de los síntomas, claro. y Nico, y también estaba pues analizando eso que decías y un poco me llevó a pensar en ese tema del valor propio, de encontrar el valor propio definido en el rol que yo tengo. Entonces, no, es que yo soy valioso porque tengo este trabajo y porque funciono en esta firma de abogados o en esta empresa o porque tengo X reconocimiento y eso me lleva también a tal vez aportar el tema de tener mucha conciencia de qué tan motivado estoy con mi propia vida. Más allá de con lo que yo hago y el rol que tengo es cuál es mi motivación, quién soy yo, cuáles son mis talentos. Y yo siento que hay algo que es un escenario que nos muestra que estamos muy bien y es cuando estamos listos para dar de eso que somos a los demás versus el escenario de no quiero nada, no quiero nada, no quiero hacer nada, no tengo motivación para lograr absolutamente nada y simplemente me levanto porque es que mi rol es el trabajo. Entonces, un poco ese tema del propósito de la vida, de cómo encontrar eso donde yo puedo explotar mis talentos, más allá de esa retribución que yo tenga, y no me refiero a retribución financiera, sino a la retribución del ego, un poco de que te digan, es que tú eres lo máximo, es que tú todo lo que haces, sino esa retribución de, hey, se me llena, me siento lleno mi espíritu y mi corazón porque hago esto y eso es suficiente para mí. Claro, Porque entonces en el momento en que tienes esos pequeños baches, pues el bajón es realmente pues muy pesado. claro, claro. Y tú tienes dos maneras de experimentar ese tipo de aprendizajes. O tú lo puedes llevar de a poquitos, por ejemplo, administrando esos síntomas, sabiendo qué es lo que te quiere decir, escuchándote, tal, y viendo entonces cómo corriges un poquito el rumbo, o dejando que lleguen, y pues, y ahí, entonces ahí sí te toca, te obligan porque es que te sientan en una cama.
o en el peor de los casos, en un hospital psiquiátrico, o sea, porque eso es lo que pasa, pero es de una manera o de la otra, tú lo vas a llevar. Y una de las cosas, digamos, por las que yo siempre te he admirado y que me parece muy linda, por eso te digo gurú, Adricita, que es que tú siempre has hablado mucho de cultivar el jardín interior. A mí las conversaciones contigo siempre me han gustado porque tú tienes yo creo que somos visiones diferentes de la vida, pero de donde yo digo, uy, pues, madre, yo siempre me voy pensando, yo decía, tal, tal, tal. Y eso que tú has dicho es algo lo que yo creo que tú eres muy consecuente. Y es tu valor está en cómo tú vives, te aproximas a tu entorno, a tus cosas. Y uno, quizá, de las múltiples cosas que hacen tu vida, es el trabajo. Y lo haces con una integridad y con una entrega y tal. Y digamos que para mí también son súper admirables. Pero a tanta entrega le metes a los temas, no sé, del jardincito que tienes detrás de tu casa, o a tu gato, o a tu esposo, y todas esas cosas a mí me parece que son fundamentales para uno estar tranquilo. Cuando uno se deja fundamentar en cosas además mucho más frágiles como la plata, el poder, ¿no? El estatus, se da ahí, esas se caen, y se caen en 2 segundos. En cambio, cuando uno tiene una fundación como la familia o la tranquilidad interior, ¿no? La paz, eso no, es muy difícil que te lo quiten. Entonces, Ese cultivo espiritual, ese exactamente. cultivo espiritual. Y Nico, hay otra cosa que yo quiero dejarle a todas las personas que estén escuchando este podcast, que es un síntoma de depresión y que es además, a mi juicio, el síntoma previo a que la cosa se agrave mucho y es empezar a tener problemas consistentes con el sueño. Ah, sí, Todas claro, las personas que total, total. no pueden dormir van a terminar tarde o temprano en una crisis depresiva. Por favor, si alguno de ustedes sabe que está durmiendo crónicamente mal, que no puede dormir, que se levanta con ansiedad, que no logra conseguir conciliar el sueño, que empieza a tomar 1000 cosas para ver si es la melatonina, que ashwagandha, que 1000 cosas y esto no le funciona y no duerme, ojo, hay que tomar acción ya, porque si no toman acción en este momento, en muy corto tiempo van a tener en últimas que llevarlo a unas urgencias por cuenta de una depresión fuerte. Nuevamente, entendamos, la depresión es una enfermedad, no es un malestar y hay que pararle bolas a los Claro. síntomas. Ese síntoma yo lo he visto muchas No, y, veces, y lo Nico, y sufrí, ya claro. cuando se va a O, complicar. o dormir mucho también. O sea, la gente O que dormir duerme mucho, eso que 13 no, horas, 14 no horas. se levantan. Sí, Eso eso es, también. llega la mañana y siguen, además muchas veces aparejado con dormirse muy tarde y luego no poder ser funcional en el día. Entonces, un poco dejar esa conciencia para las personas Totalmente que de estén acuerdo, sí. Eso fue lo escuchando. que me empezó a pasar a mí, porque yo llegaba tardísimo, ponle que yo llegaba del trabajo a las 11 12 de la noche y conciliaba el sueño a las 3 de la mañana y me levantaba a trabajar a las 6 o 7. Y No, eso, sí, pues nada, ahí ya estaba, se frita, es que el cerebro sí, se frita. Y todos esos factores, la comida es clave, el ejercicio es clave, todo eso es fundamental para que tú funciones bien. Por ejemplo, la flora intestinal, uno no sabía, pero eso de comer probióticos y todo eso es fundamental para la cabeza. Entonces, sí, hay muchas cosas y es sobre todo, pero yo creo que la más importante es la conciencia de que si hay cositas que te olvidan, no las ignores. O sea, son cositas que tú sabes, porque además uno sabe que hay cositas que no, sí, uno un poco se hace loco y además como que socialmente como no es tan aceptado, entonces uno, no, igual esto no le paremos bolas. Y digamos de todo esto que tú traes, Nico, yo me llevo esa idea de que este estado depresivo, esta depresión que tú viviste fuerte y que a veces viene y te toca la puerta, es como una maestra, o sea, que en algunos momentos te coge, te da 3 vueltas, pero tú mismo decías, me ha llevado a ser más ponderado, más maduro, a tomar mejores decisiones. Yo siento también un poco de a darte prioridad a ti mismo, darte prioridad a lo que realmente es importante para ti y no lo que socialmente pueda ser deseable, sino lo que es significativo para tu espíritu. Y entonces con esta maestra que tú has tenido, ¿qué aprendizajes puedes compartir con la gente que esté escuchando esto o qué recomendaciones específicas te gustaría
dejarles a estas personas que puede que en este momento estén pasando por un momento como el que tú pasaste o que estén con una persona que esté pasando por ese momento, ¿qué quisieras decirles? ¿Qué consejos específicos podrías darles tú a esas personas en este momento con ese aprendizaje que tú hiciste para que puedan mucho más eficientemente sobrepasar esta situación y llegar a un estado de bienestar? Sí, mira, eh, yo creo que lo primero es, yo creo que uno no puede caer en ninguno de dos fenómenos que son opuestos. El primero es autocompadecerse, ¿no? La autocompasión de, "Ay, es que yo estoy triste. Y entonces, porque cuando uno cae en eso, ahí sí va para abajo, para abajo, para abajo. Y entonces uno quiere, que yo lo he vivido, ¿no? Entonces que le tengan lástima, que le hagan a uno, porque como que uno no, y eso. Y el otro lado, digamos, en el otro lado está esto no es conmigo. Yo creo que el primer consejo que yo les daría es, no, miren, es parte, ya, reciban, que está así. Churchill le tenía un nombre a él que le decía el perro negro. Y a raíz de todo esto, digamos, de muchos años con esta realidad que yo tengo, eh, yo he leído un montón sobre el tema y hay mucha gente, y yo creo que es como un tema de esperanza que yo les digo, hay mucha gente que ha hecho cambios enormes en el mundo, desde Kennedy, el mismo Churchill, Abraham Lincoln, que han sufrido de depresiones severísimas. Al contrario, yo creo que en algunos casos puede ser una bendición, una cosa muy chévere que le pueda aplicar a la gente y que es importante, digamos, como que uno saberse y reconocerse como parte de esto. Yo creo que es lo mismo que te podría decir hay un personaje en los Estados Unidos que es amputado de manos y pies. Y él dice, es como lo que, Nick, sí, sí, Nick algo, exactamente. sí. Y él dice, esto es importantísimo para mí y eso es lo que me hace lo que soy. Entonces, esa sería como el primer gran aprendizaje, es eso, porque finalmente véanlo como un rasgo de personalidad que les va a ustedes a nutrir en sus cosas, como los sobrevivientes de cáncer, como toda esa cosa, no, yo creo que es importante. Lo segundo que yo les diría es, no es eterno, todo se acaba. Uno cuando está ahí cree que eso nunca se va a acabar. Y uno cree que esa ya es la realidad y que y además porque el cerebro se convence de que esto es. Por eso es que uno se quiere morir, porque ya no hay nada más. Ese es el túnel. Y ahí va el título de esto, y hay una luz. Siempre va a haber una luz. Uno cree que no, pero siempre va a haber una luz. Simplemente hay que tener paciencia. Y es como, claro, no puede ser una paciencia completamente pasiva, que sería como el tercer consejo que yo les doy. Le toca a uno tomar pasitos, desde ir al doctor, a las malas, no quiere, no sé qué, levantarse de la cama, porque eso es una cosa tenaz, ¿no? Tender la cama, bañarse, porque son cosas que cuestan muchísimo trabajo, muchísimo, muchísimo trabajo, pero que toca ser regañado, triste, no sé qué, triste, y toca hacerlas, porque es la terapia, es la medicina, a uno le toca la actividad. Y ahí yo lo ligaría con, es clave que uno tenga como un, un estado activo, digamos, el, el ocio, digamos, la pereza como madre de los vicios puede jugarle una en contra, ¿no? Entonces, si uno ya ve que duró todo el fin de semana, ¿no? 3 días, que no salió de la casa y que solo pidió comida, eso no, en el largo plazo no es tan bueno. Y que durmió mal y que no, uno sabe que ya ahí empiezan ahí a subir esos pensamientos, esas cosas aburridoras. Entonces le toca a uno a las malas asumir como ese estado activo. Y quizá el último, digamos, para cerrarlo con el quinto tema que yo les diría es, traten de hacer lo que habíamos hablado con Adriana, del, del autoconocimiento y del tema espiritual, para mí sí es clave. No, no espiritual de la rezada o no sé si por sí misma, digamos, eso es un tema de, bueno, ¿qué hay detrás de esto? ¿Qué es lo que yo tengo que reflexionar? ¿Cuál es la situación en mi vida que me está llevando a esto? ¿Qué es lo que tengo que hacer en relación con esto? Afrontarnos. Por eso la terapia es tan importante para las personas que sufrimos de esto, porque es la oportunidad de hablarlo en un entorno profesional,
con confidencialidad, manejarlo así, y, y no le tengan miedo, no pasa nada. Ustedes no son ni menos ni más por esto, pero sí, fíjense que les está dando una cantidad de oportunidad. Lo que tú decías, es una maestra importante que uno le toca eh, saber cómo leer. Sin simplemente dejarla ahí, tampoco. No le toca a uno a las malas. Pero irle cogiendo esas cosas es importante y yo creo que es chévere, le sirve a uno, finalmente es como un regulador de la vida de uno. Entonces, a medida que empieza a subir ese volumen, uno sabe que, perdón, acá me toca reflexionar sobre cosas. De pronto me toca cambiar, me toca hacer ejercicio, me toca ponerle pilas a esta tarea que no he hecho. Y eso, y si pueden, salgan de los pendientes. Así sean bobadas, salgan de eso, que eso les va a ayudar mucho en el largo plazo. Digamos, esto no es ni de lejos consejo médico, pero lo que sí les puedo decir es véanlo como lo que es una enfermedad que tiene tratamiento, que tiene solución, que tiene salida y que pues ustedes deben seguir unos pasos. Y una enfermedad que además tiene un bono, una cosa chévere, y es que los hace a uno crecer como persona. Entonces, si lo ven ustedes así como, ¿qué es lo que yo tengo que crecer acá? Listo. Y que el cuerpo se lo diga a uno de esa manera, a veces como tan ensordecedora, pues es duro, pero pues bueno, porque qué tal no darse cuenta que la vida le pasara a uno por encima. Nico, tienes, mejor dicho, una gran sabiduría te ha dejado esta maestra. Muchas gracias por compartirnos todos estos aprendizajes y sobre todo la experiencia de alguien que está, digamos, que ha pasado por ahí, que sabe lo que es, más allá del consejo médico, que está ahí para el que lo necesite y un poco tal vez aprovechar para hacer la cuña de decir, oiga, no hay que sentir pena por esto. Cuando uno se fractura un brazo no le da pena, tampoco debe darle pena tener depresión. Entonces, si ustedes sienten algo así, busquen ayuda. Hay muchas personas que han dedicado su vida y su propósito de vida es ayudar a otros a salir de estos estados. Entonces, háganlo, vayan donde un psiquiatra, donde un psicólogo, personas que les puedan ayudar en estos estados mentales. Y yo les recomendaría también un poco pensarlo preventivamente. Y ese preventivamente es cuidarnos en el día a día, en los pequeños detalles, en la alimentación, en hacer ejercicio más allá de ser fit y tener buen cuerpo, es cuidar nuestra mente, comer de manera adecuada, evitar Dormir, los estimulantes, dormir. menos redes Y sociales. total, yo a algunos de mis coaches les recomiendo por momentos que hagan dieta de redes sociales, paren, que sean algunas horas al día de ver redes sociales. Las redes sociales además generan adicción por cuenta de los likes, entonces además confunden porque normalmente las personas ponemos en redes cosas, normalmente no vamos a salir a una red social llorando, Sí, no, esto no se ve, entonces esa no es la realidad es un abanico gigante, un arco iris de emociones y no solamente lo que vemos en redes, entonces no nos comparemos, pero un poco es eso, es irnos un poco atrás y en cuidarnos, cuidar nuestro cuerpo, cuidar nuestras emociones, cuidar nuestra mente. Eh, Hay muchas ayudas, el coaching es muy positivo, eso sí, el coaching no es una herramienta de tratamiento de enfermedades mentales, yo a mis coaches les digo, el coaching es como sacar músculo y si yo este brazo me lo fracturé y sigo con la idea de las fracturas, pero bueno, siga la analogía, pues no puedo sacar músculo en esos escenarios. Hay que ir a un profesional médico, una persona que haya estudiado para eso, pero eso no quiere decir que antes de que estemos en ese estado no podamos cuidarnos, tratar de ser nuestra mejor versión, tratar de hacer las cosas que nos apasionan y para eso siempre podemos tomar acción. Entonces, pues bueno, Nico, no sé si tengas, yo siempre les digo una postdata, algo último que decir antes de cerrar. sí, quizás lo único es, si alguno de ustedes ha experimentado esto o lo está sintiendo, se van a dar cuenta que la vida los va a poner con otras personas. Y no duden en tener la oportunidad de ayudar. Porque uno siempre, una conversación de una persona que lo ha sufrido con otra persona que lo haya sufrido, por eso pues yo lo hago, no porque yo sea médico,
ayuda a generar esas empatía de no es tan grave, hay solución, no sé qué, y tal. Y vean esa oportunidad. Y si ustedes son, no, si ustedes lo están experimentando por primera vez, seguramente alguien en su entorno lo va a tener y los va a comprender perfectamente. Y van a tener alguien que los escuche, que los ayude. Siempre va a existir esa persona. Quizá uno de mis peores errores fue haberme quedado callado, sobre todo las primeras veces, o no, por quedar bien, no lo manifestaba. Y eso fue terrible, pues terrible para mí. Entonces, si ustedes lo han sufrido, ayuden a otros. Y si ustedes lo están empezando a sufrir, busquen, que seguramente alguien les va a ayudar, no desde juzgarlos, sino desde la situación, desde la empatía de haber vivido la misma situación. Nico, muchísimas, muchísimas gracias por compartirnos tu vida, tus experiencias, por darnos estos consejos. Gracias por tu honestidad, por tu generosidad tan grande. Eres un personaje maravilloso, yo te admiro un montón y te agradezco mucho por haber participado en este episodio que concluye entonces el día de hoy. Aprovecho para recordarles que si no nos siguen, pueden encontrarnos en @lazapata.coach en Instagram, Facebook y TikTok. Allí yo comparto permanentemente muchas cosas para poder buscar bienestar, para estar mejor, para esa parte un poco preventiva de la que hablábamos. Y bueno, si les gusta este podcast, si les sirve, si saben que hay alguien a quien le pueda servir este podcast, este episodio tan importante, por favor, compártanlo, interactúen con nosotros, ayúdenos a difundirlo, que no sabemos quién es esa persona que lo está necesitando y lo está esperando. Un abrazo para todos, especial para ti, Nico. Mil y mil Gracias, gracias. Adri. Siempre aprendiendo de ti. Muchas gracias. Divino. Cuídate. Chao, Claro. Niquito.